Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Este día, hermanos, damos gracias a Dios por este inicio de semana, meditando en la palabra de nuestro Dios. Hoy lo vamos a hacer, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 19, del versículo 18 al 24. Como título, hermanos, este devocional lleva Llenos del Espíritu de Dios. Te invito a que pauses este audio y si no has hecho una oración, ores y le pidas a Dios que Él sea el que te hable a tu corazón, a tu vida y todo aquello que necesites aprender, cambiar y meditar, pues sea revelado a través de su palabra. Bien, hermanos, si ya hiciste esta oración, pues vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así: Mientras tanto, David logró escapar. Cuando llegó a la ciudad de Ramá, le contó a Samuel todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a un pueblo llamado Naiot, que estaba cerca de la ciudad de Ramá, y ahí se quedaron a vivir. Pero tan pronto como Saúl lo supo, envió un grupo de sus hombres para apresar a David. Cuando los hombres de Saúl llegaron a ese lugar, se encontraron con que Samuel y un grupo de profetas estaban dando mensajes de parte de Dios. Entonces el Espíritu de Dios tomó control de los enviados de Saúl y también ellos empezaron a profetizar. Saúl se enteró de lo que había pasado, así que envió a otro grupo de hombres y también a ellos les pasó lo mismo. Saúl envió un tercer grupo y también ellos se pusieron a profetizar. Finalmente Saúl mismo fue a Ramá. Cuando llegó al gran pozo que estaba en Secú, preguntó: ¿Dónde están Samuel y David? En Naiot, cerca de Ramá, le contestaron. Saúl se puso en camino hacia Naiot, pero el Espíritu de Dios vino sobre él, y en todo el camino a Naiot iba profetizando. Cuando llegó a donde estaba Samuel, se quitó toda la ropa y todo el día y toda la noche se los pasó dando mensajes de parte de Dios. De allí viene el refrán que dice: hasta Saúl es profeta. Muy bien, hermanos, vamos a estar entonces meditando en la palabra de Dios a través de estos versos de la Biblia. La palabra de Dios, hermanos, habla acerca de Ramá, pero también menciona Naiot. Y nosotros, para comprender, hermanos, qué era esto, Naiot, hermanos, la palabra literal significa pastizal. Y pero cuando dice la ciudad de Naiot, hermanos, básicamente se está refiriendo a unos establecimientos, hermanos, de las personas que se dedicaban al ganado. Eran campamentos, eran carpas, y esto era, hermanos, una forma, y también servía como entrenamiento para los que se iban a dedicar a ello. Entonces tenían un campamento cerca de los pastizales para poder criar y tener los ganados con alimento. Era un área a las afueras de las ciudades para mantener los ganados cuidados y alimentados. Nosotros vemos, hermanos, que en estas cabañas, por lo regular, hermanos, vemos que aquí había ciertos grupos de personas. Asumimos, hermanos, por lo que nosotros hemos leído ahí, que Samuel tenía amigos profetas que estaban, no sé, que quizás en Ramá,
y los lleva, ¿verdad?, a Nayot. Y es ahí, hermanos, donde Samuel, hermanos, podía presidir las actividades, quizás con los aspirantes al oficio de profeta. Nosotros vemos que en la palabra de Dios había escuelas de profeta, había, como ahora quizás nosotros conocemos los institutos bíblicos. En ese tiempo, hermanos, había una escuela, o se podría decir así, hermanos. Entonces, pues básicamente algunas traducciones y comentarios también podrían traducir Nayot en la casa de aprender, ¿no? Y ahí es donde David, hermanos, comienza a buscar refugio. Pero, hermanos, pues pareciera que Saúl tuviera una agencia de inteligencia que le resultaba muy bien, porque él pronto supo en qué área estaba David. Y es ahí, hermanos, donde Saúl envía mensajeros. La Biblia dice, hermanos, que la palabra quiere decir enviados, y en algunas traducciones algunos lo traducen como ángeles. Pero cuando nosotros vemos aquí, hermanos, el sustantivo que se asocia con ella, hermanos, tiene que llevar, hermanos, más bien la idea de un servicio o trabajo, ¿verdad? Nosotros cuando enviamos a alguien es porque tiene un trabajo, una encomienda que hacer. Y por lo regular, hermanos, también esa traducción de esa palabra se asocia con ángeles, ¿verdad? Pero no eran ángeles, eran enviados bajo una comisión de encontrar a David para poderlo matar. La Biblia no dice, hermanos, que eran soldados, pero se supone que llevaban armas y obviamente tenían la autoridad o el mensaje o la encomienda de capturar a David. 3 veces, hermanos, nosotros vemos que Saúl envió a sus sirvientes o a sus mensajeros, y cada vez, hermanos, el Espíritu de Dios vino sobre ellos para que más bien participaran del culto a Dios que allí se ofrecía. ¿Cómo es que Saúl se enteró rápidamente del acontecimiento? Pues bueno, solamente, hermanos, nosotros vemos que, como les dije antes, tenía un buen sistema de inteligencia para poder enterarse de que ya no regresaban y que se habían quedado profetizando. Hermanos, al fin de que, pues, las encomiendas, hermanos, que Saúl estaba utilizando para poder ir y capturar, estaban quedando sin efecto. Y al fin, hermanos, no hubo ninguna alternativa, sino que el mismo rey tendría que ir a buscar personalmente a David, porque no se había hecho lo encomendado. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos visto, hermanos, que Dios, hermanos, nos ayuda y frustra los planes negativos contra nuestra vida? Hay testimonios, hermanos, que yo sé que usted tiene de cómo había sido planeado algo malo para su vida y que Dios, hermanos, le libró de ello. Es bueno, hermanos, que nosotros podamos recordar y publicar hacia otros lo que Dios, hermanos, quiere hacer y está haciendo o hizo, hermanos, en nuestra vida. Y es importante, hermanos, que nosotros resaltemos esas acciones de Dios a favor de nosotros, frustrando toda acción en contra de nuestras vidas. Así que, pues,
pues demos gracias a Dios, porque Dios siempre ha sido bueno. Por otra parte, nosotros vemos, hermanos, que David llega a Ramá y comienza a buscar a Samuel en el pozo en Secú, hermanos. Y no se sabe, hermanos, lo que sería esto, pero nosotros vemos que la palabra en griega sería un monte pelado. Y se supone que esto, hermanos, representa un premonitorio, hermanos, o lugar alto del pueblo donde Samuel sabía ofrecer sacrificios o realizar cultos a Dios. Pero David, hermanos, no llega ahí, sino que se le informa que estaba en Nayot y se ve que sus mensajeros no le habían informado bien acerca del sitio y la ubicación del campamento. Saúl tenía que hacer, hermanos, sus propias indagaciones y al fin llegó a Nayot, hermanos. Y cuando él va allá, hermanos, nosotros vemos que ahí, hermanos, en Secut, si recuerda usted, hermanos, fue donde Dios le habló la palabra de Dios cuando le preguntó a unas doncellas cuando estaba buscando las burras, ¿verdad? Y es ahí donde le informaron acerca de dónde estaba Samuel. Ahora, el Espíritu de Dios, hermanos, en su misericordia, nosotros vemos que le dio a Saúl una oportunidad para que él pudiera volver a Dios. Él, hermanos, es lleno de el Espíritu Santo, porque cae sobre él y comienza a controlar su conducta para que profetice y pueda hablar en nombre de Dios. Hermanos, Saúl se despojó de sus vestidos reales. Cuando nosotros vemos aquí, hermanos, la palabra ropa, hermanos, se refiere al manto, especialmente uno que vale mucho, y es el que los reyes en ese tiempo o la gente de prominencia tenían sobre su túnica. Era lo que les hacía la diferencia para que ellos, hermanos, lo vieran con respeto. Es como ahora, ¿verdad? Que hay algunos que tenemos ciertas características para saber dónde estamos. No salimos con la ropa de dormir hacia la calle. Bueno, aunque en estos días vemos ya que mucha gente sale con pijama, pero cuando vamos a un evento, hermanos, tratamos de arreglarnos bien, y es ahí, hermanos, donde se refiere aquí. Ahora, cuando nosotros vemos aquí que dice la palabra desnudo, hermanos, es la palabra que se usa a veces de uno que está vestido pobremente. Nosotros vemos que en Job y en Isaías nos hablan acerca de cubrir y de proteger al necesitado. Pero también, hermanos, a veces se usa uno que se ha quitado su manto y que lleva solamente la túnica interior. Es como si fuera la ropa interior, ¿verdad? En aquel tiempo. Y yo me imagino que había una túnica que se utilizaba de cierto material para como una ropa interior. Y aunque, hermano, aquí cuando nosotros leemos se puede leer que dice sin ropa alguna, nosotros, hermanos, podríamos interpretarlo así, que no llevaba más que su túnica interior, ¿verdad? Y esto, hermanos, era en aquel tiempo un asunto de humillación, y era reducido al nivel, hermanos, común como todos los hombres. Un rey que se quita todo su
atuendo para simplemente estar como un hombre común. Y Saúl, hermanos, queda postrado por horas, absorto, hermanos, en rendir culto, pero hasta en cierta forma obligado, hermanos, porque él iba con otras intenciones. Él iba con la intención de matar a David, mas sin embargo, hermanos, Dios lo toma y lo obliga a que se postre a adorar a Dios. Qué tremendo, hermanos. Ojalá y esto nunca nos acontezca, que seamos obligados de parte de Dios a postrarnos. Un día, hermanos, la Biblia dice que todo hombre se doblará, y ahí, hermanos, reconocerán, ¿verdad?, al único y verdadero Dios, hermanos. Y nosotros vemos, hermanos, que esto es algo similar, ¿verdad?, que pasó a la experiencia que él tuvo cuando recién, hermanos, él fue ungido como rey, ¿verdad? Y aquí se vuelve a repetir esta frase, ¿verdad?, que dice también hasta Saúl está profetizando. Tanto que esta frase, que ya lo vimos, pues habla de que pues el testimonio de él no era tan espiritual ni devoto de Dios, tanto que ni conocía a Samuel, el profeta de Dios. Desafortunadamente, hermanos, esto sería unas cuantas horas solamente, pero se percibe aquí, hermanos, la gran paciencia de Dios hacia su vida, que vuelve a apelar a las sensibilidades espirituales de un hijo errante. Nos recuerda, hermanos, que nuestra vida, hay veces, hermanos, que podemos estar, hermanos, rebeldes, que no queremos nada de Dios, pero aún Dios en su misericordia nos sigue dando oportunidades, que experimentemos su presencia, que volvamos a Dios, que veamos y que sintamos, hermanos, la presencia de Dios, hermanos. Y podemos nosotros ver, hermanos, que el Espíritu de Dios quiere tomar nuestras vidas de una manera especial. No importa nuestra condición, nosotros al ir al lugar indicado, ese es un principio, ir. Saúl, hermanos, no fue lleno del Espíritu Santo estando en casa. Saúl no fue lleno del Espíritu Santo, no tuvo una segunda experiencia de parte de Dios quedándose en casa. Él tuvo que salir, quizás no por los motivos adecuados. Él iba con un fin, pero resultó que el Espíritu de Dios tocó su vida y le dio una experiencia, una oportunidad para reconciliarse, para buscar de Dios, para tener un toque de parte de este Dios. De ahí, hermanos, cada quien toma su elección, y Dios quiera que tengamos nosotros la oportunidad de poder buscarle con todo nuestro corazón siempre. Ahora bien, hermanos, por parte de David, nosotros vemos que hasta en cierta forma, hermanos, siento que esta fue una experiencia especial de David, y es ahí, hermanos, con donde nosotros podemos ver que David tiene un buen número de salmos inspirados del Espíritu Santo, que salen desde su propio corazón. Por ejemplo, nosotros vemos el Salmo 59, que lleva la explicación que fue escrito cuando vigilaron la casa para matarle. Y como dice este dicho, que no es bíblico, no lo busque en la Biblia porque no la vayan. Dice: no hay mal que por bien no venga. Hermanos, si no hubiese sido por las duras experiencias que David tuvo, no hubiéramos tenido muchos de estos salmos que tanto nos han confortado en nuestra vida. Las tribulaciones, hermanos, producen perseverancia, y estas producen carácter probado,
y este produce esperanza. Romanos, hermanos, nos habla de esto, hermanos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 5, versos 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Si se da cuenta, tribulación es diferente a prueba. Hermanos, hay veces que nos desanimamos porque vienen problemas, situaciones a nuestra vida, pero nosotros tenemos que tener la esperanza en Dios, hermanos. Y la esperanza de David, hermanos, puede ser nuestra por medio de las Escrituras. Hermanos, confiemos en Dios, busquemos a Dios, y que el Espíritu Santo nos llene, hermanos, y que nos cambie, nos transforme de una manera especial sobre nuestras vidas. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Por qué no hacemos una oración a Dios y le decimos: Señor, aquí está mi vida, tócame, transforma? Padre, en esta hora estamos delante de ti, Padre, confesando, Señor, que quizás hemos sido soberbios y necios, pensando, Señor, que estábamos firmes. Pero te ruego, Dios, que tú puedas gobernar nuestro espíritu y nuestro corazón. Moldéame cada día en tu santidad y fidelidad. Permíteme descansar en tus brazos de poder, porque allí tú me vas a dar paz, la paz que el mundo no puede ofrecerme. Señor, que cuando vaya a tu casa, Señor, todo aquello malo, mis malas intenciones, todo aquello que no tenga fruto, Señor, de parte tuya, sea quitado. Y si anduviere, Señor, en caminos equivocados, dame la oportunidad con la llenura de tu Espíritu Santo y transforma, Señor, mi vida para que yo pueda, Señor, caminar conforme a tu voluntad. Espíritu de Dios, en este tiempo, Señor, clamo a ti, sabiendo que tú me oyes. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios te bendiga, hermano, y nos vemos el día de mañana en un devocional más, esperando que tu vida cada día crezca conforme a su voluntad. Saludos y bendiciones.